Exigimos la renuncia de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, de Marcelo Luis Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, y de Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración, por su evidente negligencia, incompetencia y complicidad en torno a este crimen de Estado. El tercer punto que el Partido Acción Nacional pone hoy a consideración de este Senado de la República es que toda vez que este sexenio es un sexenio perdido y violatorio de derechos humanos, el Senado de la República exija que se emita una compensación económica a cada una de las familias de las víctimas de esta tragedia por el equivalente al monto total de los 6 años del sueldo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior, ya que su irresponsabilidad como servidor público y político hacen que el sueldo que gana no lo merezca y en cambio un monto igual sí sirva para indemnizar a las víctimas de este trágico suceso. Sin lugar a dudas, los hechos suscitados el lunes pasado nos obligan hoy en este Senado de la República a abordar el tema, a deliberar y, por supuesto, a construir en lo posible a favor de México y de los migrantes una propuesta pública y una propuesta que vaya acompañada de este cuerpo colegiado. Sabemos que en la mesa directiva se está valorando la posibilidad de que haya un debate, la posibilidad de que todos los que deseen participar puedan fijar una posición y esperemos que la definición de la mesa directiva sea con altura de miras, sea respetando las posiciones públicas de los distintos grupos parlamentarios, sea entendiendo que esta tragedia que ha sucedido en México no se puede tapar, no se debe minimizar. Lo que México está comunicando en términos de la posición del gobierno es terrible. Por ello es que hoy el grupo parlamentario del PAN, respetando por supuesto las definiciones de los senadores de todos los grupos parlamentarios, hoy nosotros queremos decirles cuál es nuestra posición a propósito de lo ocurrido este lunes por la noche en la estación migratoria de Ciudad Juárez, porque ese es un ejemplo más de negligencia del gobierno encabezado por el presidente López Obrador, por la falta de actuación por parte de las autoridades migratorias. 38 migrantes fallecieron y 28 más resultaron lesionados. Por cierto, varios de ellos están en riesgo de perder partes de su cuerpo. Varios de ellos están hoy entubados en los hospitales. Datos oficiales refieren que 68 personas de 6 nacionalidades diferentes se encontraban retenidas en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez. Entre ellos había una persona de Colombia, una más de Ecuador, 12 personas de El Salvador, 28 personas de Guatemala, 13 de Honduras y 13 de Venezuela. Evidentemente es un tema lamentable, es una tragedia histórica, es un crimen de Estado lo que ha pasado este lunes. Por eso es que nosotros en el Partido Acción Nacional hoy propondremos a este Senado de la República y le exigimos al gobierno de Morena que no tire línea,
que no obligue a sus senadores y senadoras a detener las propuestas que hoy se hagan. Nosotros hoy, de manera respetuosa, sí, pero absolutamente conscientes de este crimen de Estado, hoy propondremos 4 puntos a este Senado de la República. Primero, que el Senado de la República emita públicamente sus condolencias a las familias de los 38 migrantes fallecidos este lunes en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, ubicado en Ciudad Juárez, así como a sus naciones de origen, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela. También el Partido Acción Nacional en este Senado de la República propone y exige que haya una definición clara de este Senado de la República. Y para que haya una definición clara, es necesario que los responsables se conozcan y que quienes estaban a cargo de esta política pública dejen su puesto. Por eso, hoy exigimos la renuncia de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, de Marcelo Luis Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, y de Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración, por su evidente negligencia, incompetencia y complicidad en torno a este crimen de Estado. El tercer punto que el Partido Acción Nacional pone hoy a consideración de este Senado de la República es que toda vez que este sexenio es un sexenio perdido y violatorio de derechos humanos, el Senado de la República exija que se emita una compensación económica a cada una de las familias de las víctimas de esta tragedia por el equivalente al monto total de los 6 años del sueldo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior, ya que su irresponsabilidad como servidor público y político hacen que el sueldo que gana no lo merezca y en cambio un monto igual sí sirva para indemnizar a las víctimas de este trágico suceso. El cuarto punto que pondremos hoy a consideración del Senado, y esperemos que la mesa directiva resuelva poner este punto a consideración y no trate de minimizar este trágico hecho, porque claramente un crimen de Estado como el que se ha vivido no se puede tapar, no se puede soslayar y no se puede detener, aunque tengan la mayoría de los votos en el Senado de la República. El cuarto punto es que el Senado de la República exija al presidente Andrés Manuel López Obrador deje de revictimizar a las víctimas y se abstenga de emitir comentarios tales como, y abro comillas, esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron, cierro comillas, ya que el presidente de la República no puede culparlos de su propia muerte, cuando él mismo sabe que todo es consecuencia de su gobierno corrupto y negligente. El día de hoy, estos 4 puntos que sin lugar a dudas buscan ser la voz de los migrantes y también la voz de los mexicanos, se pondrán a consideración por parte del Partido Acción Nacional en el Senado de la República. Si Morena, si López Obrador, si las y los senadores quieren minimizar este crimen de Estado, estarán pasando a la historia como unos inhumanos. Es evidente, pues, que se necesita ya que este Senado de la República se comporte como un contrapeso. A nombre
de mis compañeras y de mis compañeros del Partido Acción Nacional, hemos inscrito este punto de acuerdo. Pregunto si alguien más desea hacer uso de la palabra.